Nuestra historia empieza en un quirófano clandestino donde una joven ordena sacarle los 2 riñones a su propia hermana. El doctor le advierte que uno basta, pero ella responde que el otro puede tirarse a la basura. 3 horas antes conocemos a Xia Nuan, quien aparece en un club de peleas clandestinas buscando a Xin Yang. Apenas él la ve desde el ring, queda impactado por su belleza, aunque sigue concentrado en ganar. En plena pelea, uno de los rivales intenta hacer trampa lanzándole tierra a los ojos, pero la prota le revienta un cárter en la cabeza y deja claro que acaba de comprar el local y también al peleador. Él piensa que está loca hasta que ella le enseña una foto. Le anuncia que viene por uno de sus riñones y le da 3 horas para prepararse. Luego se marcha como si nada. Afuera, Xia Nuan llama a su hermana Yi-Ran para decirle que ya consiguió un donante y promete salvarla, pero todo cambia cuando la secuestran. Al despertar descubre que está atada en un quirófano y que detrás de todo está la misma Yi-Ran. Consumida por la envidia, la villana confiesa que siempre odió compartir la herencia con ella y decidió eliminarla para quedarse con todo. Después de humillarla y tomarse una foto burlándose de ella, el doctor comienza la operación y logra extraerle un riñón. Pero antes de sacar el segundo, Xin Yang aparece y se enfrenta solo contra todos los matones para rescatarla. Días después, Xia Nuan despierta y descubre que Shi-Ran ya anunció públicamente la muerte de ella y de su madre. Decidida a recuperar todo, le propone a Xin Yang convertirse en su guardaespaldas. Él se niega al principio, pero finalmente termina aceptando. Ambos regresan a China justo para el funeral. Al enterarse de que sigue viva, Yi-Ran manda sicarios para terminar el trabajo. Xin Yang sospecha que el padrastro también está involucrado, aunque la prota prefiere guardar silencio para no afectar la empresa familiar. Apenas termina de decirlo cuando un camión impacta su auto. En el funeral, el padrastro aprovecha la supuesta muerte de Xia Nuan para anunciar que Yi-Ran heredará la compañía. Incluso intenta entregarle al prometido de la prota el anillo de compromiso para unirlo con Yi-Ran frente a todos los invitados. Pero en ese momento, Xia Nuan aparece viva y llena de heridas. Yi-Ran finge alegría y la abraza, aunque le susurra que la próxima vez no sobrevivirá. Sin dejarse intimidar, la prota recupera su anillo, se lo pone y se lleva a su prometido delante de todos. Furioso porque los planes casi se arruinan, el padrastro termina golpeando a Yi-Ran. Días después, durante la fiesta de compromiso, una enorme viga cae directamente sobre Xia Nuan, pero Xin Yang logra salvarla a tiempo. Luego, al notar movimientos sospechosos cerca del padrastro, ella le pide que investigue mientras espera a su prometido. Aprovechando el caos, Yi-Ran intenta llevarse a la prota con engaños. Una niñera le asegura que su madre escondió algo importante y logra traerla hasta una cámara frigorífica, donde termina encerrándola para matarla congelada. Mientras tanto, Xin Yang descubre el atentado, derrota a un sicario y consigue averiguar dónde está Xia Nuan. Ella, debilitada por la reciente operación, lucha para mantenerse despierta, haciéndose pequeños cortes para no morir congelada. Por suerte, nuestro galán logra rescatarla. Cuando Yi She descubre lo ocurrido, enfrenta a Yi-Ran y le advierte que no vuelva a acercarse a Xia Nuan. Pero la villana, obsesionada con él, termina atropellándolo brutalmente con su auto. Yi She sobrevive, aunque queda paralítico. Xia Nuan se llena de culpa mientras Yi-Ran todavía tiene el descaro de aparecer en el hospital para burlarse de ella. Destrozada y llena de rabia, la prota sale decidida a matar a Yi-Ran, pero Xin Yang logra detenerla antes de que destruya su vida. Entonces la prota le revela algo importante: necesita casarse para cumplir la condición del testamento de su madre y recuperar la empresa familiar. Sin pensarlo demasiado, Xin Yang acepta casarse con ella. Cuando ella le pregunta por qué decidió tan rápido, él le confiesa que ella perdió a toda su familia y no tiene nada que perder. Así que la prota promete compartir la herencia con él, pero Xin Yang solo pone una condición bastante extraña: jamás verla cocinar ni hervir agua. Claro, ella piensa que es la condición más absurda del mundo, pero termina aceptando. Al día siguiente, la prota hace público su matrimonio con Xin Yang.
Yi-ran se burla diciendo que terminó casándose con un simple guardaespaldas, como si fuera un perro callejero, pero ella le devuelve el golpe recordándole que su madre hizo exactamente lo mismo al recoger al padrastro de la calle. Después de dejarla humillada, Xianuan entra a la habitación de su madre y promete vengarse de todos los responsables. Más tarde van con el abogado para reclamar las acciones de la empresa, pero aparece una nueva condición del testamento. Primero deben tener un hijo para poder heredar todo. ¿Qué tal? Aunque queda impactada, decide que tampoco será un gran problema. Sin embargo, esa noche descubrimos que Xinyan también esconde sus propios motivos. Mientras observa la habitación, recuerda que la madre de la prota destruyó a su familia y se quedó con la empresa de su padre. Así queda claro que él aceptó el matrimonio para vengarse también. Esa misma noche, Xianuan, algo ebria, intenta convencerlo de tener un hijo cuanto antes, pero él la rechaza y le dice que un bebé no debería formar parte de una venganza. Apenas sale de la habitación, Yi-ran lo intercepta y le muestra pruebas de su pasado criminal. Incluso le ofrece más dinero para que termine el trabajo y elimine a la prota de una buena vez. Pero él la amenaza con revelar que tanto ella como su padre fueron quienes lo contrataron desde el principio. Al día siguiente, Xinyan descubre que Xianuan fue sola a la empresa. Cuando llega, encuentra al asistente de ella golpeada y va directo a enfrentar a Yi-ran. Como la villana se niega a salir de la oficina, él termina arrastrándola junto con la silla delante de todos. Decidida a reconstruir la empresa, la prota comienza a contratar nuevo personal. Pero cuando Xinyan revisa las solicitudes, entra en pánico al ver que todos los candidatos son hombres extremadamente atractivos. Convencido de que ella busca al futuro padre de su hijo, decide encargarse personalmente de las entrevistas y rechaza a todos. Incluso aparece con 3 ancianos preguntándole si piensa embarazarse de alguno de ellos. Ella termina diciéndole que deje de imaginar tonterías, porque solo estaba reemplazando a la gente de Yi-ran. Más tarde, el galán se reúne con su amigo Romeo, quien se sorprende de lo rápido que logró infiltrarse en la empresa casándose con la hija de su enemiga. Pero también le advierte algo peor. El famoso Yan Tao está furioso porque no cumplió el encargo de matar a Xianuan. Él intenta ignorarlo y vuelve a buscar a la prota. Pero antes de llegar al ascensor, varios hombres lo reducen con un cuchillo y se lo llevan secuestrado. Al no poder contactarlo, Xianuan usa la aplicación con la que compartían ubicación y descubre por las cámaras de seguridad que Xinyan acaba de ser secuestrado. En otro lugar, Yan Tao le reclama a Xinyan los millones que perdió por su culpa. Él intenta escapar y se enfrenta solo contra todos los mafiosos para ganar tiempo. Por suerte, Xianuan llega con refuerzos y logra encontrarlo. Xinyan derrota a varios hombres, pero Yan Tao termina dejándolo inconsciente al ahorcarlo brutalmente con una barra. Antes de caer, él consigue encadenarse a la pierna del mafioso para impedir que escape, y la prota aprovecha para noquearlo por detrás. Pero cuando ve al galán que no reacciona, entra en pánico y comienza a hacerle reanimación entre lágrimas, aterrada de perderlo. En el hospital descubren que necesita sangre urgente. Xianuan quiere donar, pero Yi-she se lo impide porque podría afectar su salud. Mientras tanto, Yi-ran va furiosa a reclamarle a Yan Tao por haber fallado, pero uno de los hombres del mafioso termina apuñalándola. Poco después, el padrastro llama desesperado pidiendo que Xianuan le done sangre a Yi-ran, pero ella se niega rotundamente. Después de todo lo que intentó hacerle, siente que no le debe nada. Aún así, algo empieza a inquietarla. Si Jin Xiang realmente trabajaba con Yan Tao para matarla, entonces no tendría sentido que arriesgara tantas veces su vida para salvarla. Y tiene razón. Una semana después, él recibe el alta, pero nota que ella ya no confía igual. La situación empeora cuando Xianuan lo enfrenta con fotos y videos que lo vinculan con Yan Tao. Él insiste en que todo tiene explicación y le pide que confíe en él, pero la prota ya no sabe qué creer. Más tarde, Romeo le cuenta que todo empezó como un plan de venganza para recuperar lo que le arrebataron a su padre. Cansado de ocultarlo, Xinyan decide citar a Xianuan para contarle toda la verdad. Pero quien aparece es Sandy, una amiga de la infancia que ahora trabaja como doctora. Ella le revela que conoce quién se quedó con la herencia de su padre y decide ayudarlo. Mientras tanto, Xianuan encuentra a Yi-she abandonado por su propia familia. Como quedó paralítico, dejaron de verlo como un heredero útil.
Él le cuenta que en realidad fue adoptado y que ahora ya no lo necesitan. Sintiendo culpa por lo ocurrido, ella decide llevarlo a vivir a su departamento. Cuando Shin-yang llega y los ve juntos, se llena de celos. Ji-she aprovecha la situación para insinuar que ella debería divorciarse porque su esposo la engañó, e incluso deja caer que él estaría dispuesto a casarse con ella. Pero Shin-yang sospecha que Ji-she exagera su condición para manipularla y mantenerla atrapada por culpa. La rivalidad entre ambos crece tanto que hasta Romeo le recomienda a Shin-yang empezar a dar lástima también. Entonces, él finge no poder aplicarse la medicina en la espalda para que Xianuan lo ayude, aprovechando cualquier oportunidad para acercarse a ella. Más adelante, el padrastro organiza una cena familiar fingiendo que todos siguen siendo una gran familia feliz. Pero durante la comida, Shin-yang se altera al escuchar agua hirviendo y sufre una fuerte crisis. Ahí entendemos por qué le prohibió a nuestra prota cocinar o hervir agua frente a él. Ji-she explica que seguramente sufrió un trauma relacionado con eso cuando era niño. Aprovechando la situación, Shin-yang le pide a Xianuan que vaya con Sandy por una medicina. Apenas ella se marcha, él entra a escondidas a la oficina para buscar el contrato original de la empresa. Gracias a Sandy descubre que está oculto dentro de una caja fuerte secreta, pero justo cuando logra encontrarlo, Xianuan aparece detrás de él. Para evitar sospechas del padrastro, ambos fingen estar en un momento romántico mientras esconden el contrato. Cuando finalmente quedan solos, Xianuan le exige toda la verdad. Entonces Shin-yang le revela quién es realmente, el hijo de Albert, el empresario que se negó a fusionar su farmacéutica con la empresa de la madre de ella. Le cuenta que siendo niño vio escondido cómo la madre de Xianuan obligaba a su padre a firmar usando tortura con agua hirviendo. Albert se negó hasta el final y terminó muriendo después de aquello. Desde entonces, Shin-yang tuvo que huir del país, sobrevivir peleando y cargar con la humillación de ver a su padre tratado como un criminal. Aunque queda destrozada, nuestra prota le dice que le cree, pero también siente que algo no encaja y que su madre quizás ocultaba otra verdad. Así que en vez de alejarse, decide ayudarlo a descubrir qué pasó realmente. Después, ambos visitan a Sandy, quien se sorprende al verlos juntos. El galán admite que se enamoró de la prota, pero ella rápidamente niega que exista algo entre los dos. Sandy solo se ríe porque para ella es demasiado obvio que ambos ya empezaron a enamorarse. Luego, Xianuan decide preguntarle directamente a Ji-she qué ocurrió realmente con la famosa fusión entre empresas y por qué su madre cambió de opinión de un momento a otro. Pero él se hace el enfermo y evita responder. Apenas ella se marcha, deja claro que piensa usarla para quedarse con la empresa. Poco después, el padrastro también busca a Ji-she y le revela que el hijo de Albert regresó para reabrir el caso. A cambio de ayudarlo a quedarse con la compañía, promete apoyarlo para conquistar a la prota, y Ji-she acepta. Más tarde, Shin-yang le cuenta a Xianuan que Sandy consiguió un especialista capaz de revisar las piernas de Ji-she, y el resultado confirma que sí puede volver a caminar. Después ambos salen a comer y una vez más él se altera al escuchar agua hirviendo. Entonces la prota decide ayudarlo a enfrentar ese trauma llevándolo a una piscina de agua caliente. Así que tras varios intentos el galán logra soportarlo. Mientras conversan, ella menciona que su madre desarrolló una fobia a los tacones después de un accidente y jamás volvió a usarlos. Eso hace que el galán recuerde algo importante. La mujer que vio torturando a su padre llevaba tacones altos. Y es allí cuando entiende que quizás la verdadera culpable ni siquiera era la madre de Xianuan. Mientras tanto, Ji-she los espía por cámaras y cada vez odia más a Shin-yang. Por otro lado, una mujer misteriosa aparece frente al padrastro y le revela algo impactante. En realidad es Ji-ran. Después de múltiples cirugías, logró cambiar completamente su rostro para ocultarse. Además, le entrega el contrato de la empresa a cambio de la mitad de las acciones, y ambos vuelven a aliarse. Poco después comienzan a circular rumores terribles sobre Xianuan. La prensa asegura que abandonó a Ji-she inválido para irse con su guardaespaldas, y el escándalo explota por todas partes. Los accionistas, preocupados por la caída de la empresa, exigen que renuncie como directora, pero la prota se mantiene firme y promete resolver el problema. Entonces aparece frente a toda la prensa junto al galán y admite públicamente que está casada porque lo ama.
También revela que su compromiso con Ji-she nunca fue por amor, sino un acuerdo impuesto por su madre. Y justo delante de todo, Shin-yang le propone matrimonio de forma romántica, haciendo que el escándalo pase completamente a segundo plano. Más tarde, el padrastro enfrenta a Shin-yang y le advierte que no termine igual que su padre. Mientras tanto, Xianuan descubre que el dinero robado de la empresa fue transferido a cuentas relacionadas con Ji-she y que además él filtró toda la información a la prensa. Cuando va a encararlo, Ji-she le entrega una carta escrita por su madre antes de morir, donde soñaba con verlos casados. Luego le confiesa que siempre estuvo enamorado de ella, pero la situación se vuelve inquietante cuando Xianuan descubre una habitación llena de fotografías suyas. Ji-she le ruega una oportunidad y admite que la amó toda su vida, aunque ella le deja claro que solo lo ve como familia y que ama a su esposo. Al día siguiente, Xianuan intenta recuperar el control de la empresa haciendo que el consejo renuncie a sus privilegios, pero Ji-she la sorprende revelando que ahora es el nuevo director ejecutivo. Resulta que el padrastro le entregó ese cargo como parte de su alianza secreta. Ahora, con su nuevo poder, Ji-she despide a toda la gente cercana a la prota, incluyendo a Romeo. Pero el verdadero plan del padrastro es mucho peor. Quiere vender las acciones, quedarse con el dinero y escapar del país. Sin embargo, Xianuan llega con un inversionista dispuesto a cerrar la supuesta fusión, y la sorpresa deja a todos helados. El inversionista es Shin-yang. Además, revela que heredó esa empresa de parte de su familia materna. Todo había sido planeado por los protas desde el principio. El padrastro estalla de furia y termina descargándose contra Ji-rang por arruinar sus planes. Finalmente, Xianuan le advierte a Ji-she que deje de acercarse a Shin-yang si no quiere convertirla en su enemiga, pero mientras ella habla, Ji-she piensa algo mucho más oscuro. El peor enemigo de Xianuan está mucho más cerca de lo que ella imagina. En la reunión del consejo, Shin-yang revela que ahora es el mayor accionista de la empresa, convirtiéndose automáticamente en el nuevo director ejecutivo. Pero para sorpresa de todos, Xianuan anuncia que piensa divorciarse de él, así que las acciones terminarán dividiéndose y ya no tendrá el control absoluto. Después ella lo enfrenta y le reclama haberla engañado desde el principio. Está convencida de que trabajó junto al padrastro y que por culpa de todo eso terminó perdiendo a su madre. Aunque él firma los papeles del divorcio sin oponerse, se niega a venderle sus acciones. En realidad solo quiere darle espacio porque siente que si pierde las acciones también la perderá a ella para siempre. Mientras tanto, Ji-rang y el padrastro comienzan a comprar acciones desesperadamente para quedarse con la empresa. Ella incluso termina humillándose y haciendo cosas terribles para conseguir dinero. Pero justo cuando creen haber ganado, Ji-she aparece y revela que todas esas acciones ahora le pertenecen a él. Furioso, el padrastro golpea a Ji-rang por dejarse manipular tan fácilmente. Ella finalmente explota y le reclama que jamás la trató como una hija, sino como una herramienta. Poco después, Xianuan descubre algo peor. Ji-she sí puede volver a caminar. Todo este tiempo fingió su condición para manipularla usando la culpa, y mientras lidia con toda esa traición, recibe otra noticia devastadora. Por haber perdido un riñón, su salud empeoró gravemente y solo le quedan 2 meses de vida si no consigue un trasplante. Aún así, nuestra prota decide seguir adelante porque su último objetivo es descubrir quién provocó realmente la muerte de su madre. Mientras tanto, Shin-yang vive completamente destruido porque ella no logra perdonarlo. Intenta acercarse varias veces, pero la prota sigue sintiéndose utilizada. Más adelante, ambos visitan a un viejo amigo de la madre de la prota buscando respuestas. Así que el hombre les revela que siempre sospechó del padrastro y de Ji-rang, porque la muerte de la madre ocurrió de forma demasiado repentina. Al mismo tiempo descubrimos que Ji-she tiene a Ji-rang secuestrada en secreto. Ella quería contarle toda la verdad a Xianuan y revelar que Shin-yang nunca participó en el plan del riñón, pero Ji-she la mantiene encerrada porque todavía la necesita. Desesperado por recuperar a Xianuan, Shin-yang incluso finge estar enfermo para que ella lo cuide un poco más, y aunque ella intenta mantenerse fría, poco a poco vuelve a preocuparse por él. Por otro lado, Ji-she juega su última carta, le ofrece devolverle toda la empresa si acepta casarse con él. Sorprendentemente, nuestra prota acepta, pero con la condición de que él se opere después de la boda.
Sin embargo, todo termina saliendo mal cuando el padrastro secuestra a Xianuan para obligar a Xinyan a entregarle las acciones. Él llega dispuesto a negociar, pero el padrastro intenta asesinarlo. Entonces la prota se interpone y recibe la puñalada en su lugar. Antes de ser detenido, el padrastro finalmente confiesa que asesinó tanto al padre de Xinyan como a la madre de la prota para quedarse con todo. En el hospital descubren que la herida no fue mortal, pero el estado del único riñón de Xianuan es crítico. Sin dudarlo, Xinyan decide donarle el suyo. Y adivinen quién termina realizando la cirugía, amigos. Sí, es Yi She, revelándose como uno de los mejores médicos del país. Sin embargo, después de la operación, Yi She le dice a Xinyan que no lograron salvarla. Un mes más tarde, él sigue destrozado, hasta que Xianuan aparece viva frente a él. Ella le confiesa que quiso hacerle sentir el mismo dolor que sintió al descubrir todas sus mentiras, pero que finalmente ya logró perdonarlo. Poco después, Yi She es arrestado por secuestrar a Yi Ran. Antes de ir a prisión, les deja una carta devolviendo las acciones y prometiendo rehacer su vida como médico. Yi Ran, en cambio, termina perdiendo completamente la cordura y acaba encerrada, y el padrastro también termina en prisión. Cuando Xianuan lo visita por última vez, le revela algo muy cruel. El collar que Yi Ran le regaló tenía radiación y lentamente lo está matando. Al darse cuenta de que su propia hija terminó vengándose de él, el hombre colapsa completamente. Y 5 años después, los protas finalmente viven felices junto a sus 2 hijos, dejando atrás toda la tragedia y comenzando una vida llena de amor. Y la verdad, esta historia terminó siendo mucho más intensa de lo que esperaba. Entre traiciones, secretos, venganzas, romances tóxicos, los protas literalmente pasaron por todo antes de poder ser felices. Pero admito que terminé encariñándome muchísimo con ellos. Y ustedes díganme, ¿perdonarían a alguien después de tantas mentiras como hizo la prota? Porque yo todavía no supero esa parte. Y obviamente no se pierdan los próximos resúmenes porque se vienen dramas todavía más locos.